Ok, la clase de hoy tiene que ver con cómo, am, cómo dar consejería espiritual. O sea, que hemos hablado de cómo ser un mentor espiritual, las características de un mentor espiritual, pero hoy día es como, sería más bien ser mentor espiritual, parte 3. Pero estamos hablando específicamente de ministración. Y entonces vamos a entrar en ser un mentor espiritual por ahí, por ese lado. A ver, título aquí, ministración. Ok, ministración. Podríamos decir cómo ministrar. Mirando el currículo, este tema es como más práctico. um, en el sentido de que no hay tantos pasajes. Yo voy a ver cómo el Espíritu Santo me guía, porque ya yo siento compartir unos cuantos pasajes, pero um, un punto muy importante, cuando uno va a ministrar a una persona, que sea en una sesión más larga o que sea después de un servicio, porque se supone que ustedes, y eso es una cosa que vamos a hablar con los líderes hoy día, pero se supone um, que cuando uno ya viene a ser un mentor espiritual, entra a un punto en que ora por la gente. Si son tus hijos, por ejemplo, si tú eres el mentor espiritual, todos somos mentores espirituales de nuestros hijos. Um, Uno debe de estar orando por ellos, tratando de pedirles qué es lo que necesitan del Señor. Oh, aleluya. Entonces, cuando estamos en ese proceso de ministrar a la gente, muy, muy importante. Eso es muy importante. Siempre comenzar con oración. Yo no puedo subrayar eso lo suficiente. Ya nosotros hemos mirado este pasaje, pero es tan importante. El Espíritu Santo me lo trae a mi espíritu. Eso es Juan 15, ¿verdad? 15:5. Y esto no lo podemos enfatizar lo suficiente. Y yo creo que esto fue en la prédica, como en la prédica hace un par de semanas, que fue al separado de Cristo nada duradero, nada de bendición eterno duradero podemos hacer. Entonces tenemos que tener el respaldo del Señor. Por eso comenzamos la clase, terminamos la clase ¿en qué? En oración. Porque sin el respaldo de Él, en nada estamos. Um, Entonces yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tan importante ese punto. Ahora, segundo punto también muy importante, y podemos llevar esto al nivel de nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros familiares, y aunque uno todavía no es líder oficialmente, aunque todavía oficialmente no tiene el privilegio de ministrar en la iglesia, y nosotros en nuestra iglesia tenemos ciertas personas identificadas como personas que pueden ministrar después de un servicio en una intercesión, pero vamos a suponer que estamos hablando al nivel de la familia, al nivel de las personas con quienes estamos tratando de llevar a los pies de Cristo. Segunda cosa es escuchar con atención a la persona, que sean sus problemas, am, lo que le interesa, lo que le entusiasma, ¿verdad? Porque muchas veces van a ser problemas que nos traen, pero también
van a ser cosas positivas que nos pueden traer. Entonces, vamos a ir a Santiago y a veces hablamos de este pasaje cuando hablamos de controlarnos, de no enojarnos, pero no solamente tiene que ver con eso, porque habla de cómo debemos de estar escuchando a las personas. Entonces, Santiago 1:19-20. Por esto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, que tenemos que escuchar a la persona con detalles. Tardo para hablar y tardo para irarse. Hay personas que están en un punto que en realidad ni siquiera quieren una solución para un problema, nada más quieren que alguien le escuche, nada más quieren sentirse escuchado, no quieren, porque cuando uno tiene cosas por dentro que sean positivos, que sean regulares, que sean negativos y no tiene con quién compartir eso, eso le hace a uno sentirse aislado. Entonces, aquí dice, porque el aire del hombre no obra la justicia de Dios, pero no solamente aplica eso de escuchar cuando estamos controlando la ira, aplica en general, que seamos prontos para oír. Ya hay el refrán que dice que Dios nos dio una boca y dos oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Am, entonces, cuando se trata de un problema, ah, el mentor es bueno, que el mentor haga preguntas de lo que pueda influenciar la situación del discípulo. Vamos, vamos a llamar a la persona que está recibiendo la administración como discípulo. Entonces, am, esto es muy importante. Por ejemplo, eh, hacer la pregunta, ¿qué quieres del Señor? A veces la gente van adelante al altar y esto es una área que yo quiero como refinar en la iglesia. Siempre debemos de decir, ¿verdad? ¿Qué quieres? Preguntarle a la persona, ¿qué quieres del Señor? ¿Qué quiere que el Señor te haga por ti? Es como cuando hasta el hombre es ciego, ¿verdad? Y podemos buscar eso en la palabra. Eso no está en mis apuntes ni está directamente en mi mente ahora, la citación. Pero era ciego y Jesús le preguntó, ¿qué quiere am, que Dios haga por ti? Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Aleluya. Eso mismo. Lucas 18. Entonces, si vamos aquí, am, si Lucas 18, y vamos a coger esto vamos a empezar desde el 35. Sí, sí. Bueno, tal vez no leo el pasaje entero, pero aquí tiene el pasaje.
Versículo 35 de Lucas 18. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, si vamos al versículo 40, Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? El hombre está ciego, ¿verdad? Entonces parecería que fuera obvio lo que él quisiera, pero Jesús como quiera le preguntó. Entonces hay veces que nosotros creemos que no, el Espíritu Santo nos ha revelado lo que esta persona necesita, pero por H por R, el Señor quiere, puede haber otras cosas más que la persona quiere, o tal vez el Señor nos está diciendo por medio del Espíritu Santo algo que necesitan, pero también quieren o necesitan otras cosas. Y aquí dice: y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Qué lindo la unción del Señor, que no ni siquiera tenía que hacer una oración larga, nada más con la unción divina que tenía, ¿verdad? De una vez el ciego veía. Ahora, cuando se trata de una situación que nosotros vemos que la persona necesita como hacer un cambio, ¿verdad? Y esto es muy importante. Am, Identifica metas definidas que se pueden evaluar. O sea que, por ejemplo, si la persona está luchando contra el vicio, puede ser que, ok, esta semana no vas a tomar, o esta semana cuando vayas a tomar me vas a llamar por teléfono, o esta semana cuando vayas a tomar vas a leer la palabra. Y vamos entonces a evaluar la semana que viene, y ese es uno de los puntos adelante, evaluar el progreso, respaldar la solución de un problema con un fundamento bíblico. Entonces, como yo siempre les he dicho, vamos a esperar para las preguntas, a menos que no sea algo como que no pueden ver algo. Vamos a dejar las preguntas porque yo oigo a alguien que no está en silencio, para el final, nada más como para que estos videos son importantes, y también así sí podemos como hacer el progreso en las clases más rápidamente. Si pueden anotar sus preguntas sería magnífico. Claro, si no pueden ver, eso es otra cosa. O si no estoy compartiendo la información en la pantalla, por supuesto que me avisen. Pero respaldar la solución del problema con un fundamento bíblico. Puede haber veces, por ejemplo, que las personas, ¿verdad?, han vivido en el mundo, en el sistema mundano, de acuerdo con el sistema mundano, de tal manera que ni siquiera se dan cuenta que lo que están haciendo es malo. Un perfecto ejemplo es eso de la convivencia sin estar casado. Nuestra sociedad dice que en muchos casos, no, que uno tiene que probar vivir con la persona antes de casarse. Y nosotros sabemos que eso no es bíblico. Entonces, también, por ejemplo, la gente puede pensar, ¿no?, que el divorcio está bien. Si ya no siento ese amor que yo sentí al inicio del matrimonio, me puedo divorciar. Y eso no es bíblico. Las únicas razones que la Biblia nos da para permitir el divorcio es el abandono por una persona incrédula en el matrimonio o por infidelidad.
entonces que por la infidelidad de esa persona rompe, esa persona, la pareja rompe el pacto matrimonial que se ha hecho. Entonces, en realidad, a veces tenemos que mirar lo que la persona está pasando y darle un respaldo bíblico. Y si nosotros no sabemos cómo apoyar bíblicamente lo que ya nosotros sabemos que es correcto, según la Biblia, entonces eso es en el momento de buscar una ayuda de un líder, de una persona, pastor que sabe más y que puede rebuscar ese fundamento bíblico. Am, Aquí venimos a un punto muy importante que a veces en los ministerios es difícil, y ese es evaluar el progreso del discípulo. Si la persona no viene a la iglesia, por ejemplo, o si no le vemos, entonces eso es el punto de am, dar una llamada, llamar a la persona si no asiste a la iglesia, preguntarles cuando asiste, cómo le va, am, orar y dar otras ayudas si la persona no está teniendo el éxito que quisiera tener o quisiera o debe de tener. Por ejemplo, esa persona enviciada, si esa persona enviciada am, pasó la semana, no me llamó y se estaba emborrachando, entonces, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso puede ser, ok, no está funcionando que tú hagas esto por tu cuenta. Ya es un asunto de contactar al Alcohólicos Anónimos o ir a una reunión o que yo te acompañe a una reunión. Esos son como el próximo nivel. Am, entonces, parte de eso de tener como identificar metas definidas que se pueden evaluar, metas evaluables, es que uno tiene que hacer parte de tener tales metas, es am, combinar las metas con acciones, ¿verdad? Porque si es algo que se puede evaluar, entonces van a haber acciones que se hacen, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Santiago, ¿verdad? La fe sin obra es muerta. Entonces la persona no solamente puede decir, ok, ya yo voy a renunciar al alcohol. Si la persona sigue bebiendo, entonces ese es un asunto que ya tiene que hacer algo para sacar ese problema de su vida. Am, entonces yo voy a hablar de la fe que tiene que tener obras. A menos que no estemos en la lecho de la muerte, tenemos que tener obras que se combinan con nuestra fe. Santiago 2. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe. Pero alguno dirá,
Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que, por ejemplo, la persona enviciada puede creer en Dios, pero no le está siguiendo si va a seguir en el vicio. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Claro, nosotros recibimos la salvación por fe, pero si vamos a seguir adelante en esta vida en la tierra, si no es en el hecho de la muerte que recibimos a Cristo, sino vivimos aunque sea un poco más, tenemos que tener alguna obra. Asimismo, también Raal, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y yo quiero combinar eso, recordarnos que la salvación sí es, es, es por fe, es por gracia, ¿verdad? Pero después de que nos salvemos, ¿verdad? Tiene que haber un cambio. No vamos a ser perfectos y la persona, vamos a suponer que está luchando contra el vicio, va a caer a veces, pero debe de estar en una lucha contra eso. No debe de estar nada más entregado al vicio. Entonces, esto es lo que básicamente empezó el movimiento evangélico de Martín Lutero. Esto fue uno de sus puntos, que él decía que no, las obras nos salvan, no nos dan la salvación las obras. Es importante que nosotros entendamos esta paradoja, ¿verdad? Dos verdades que parecen ser contradictorias, pero son verdad al mismo tiempo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Es un regalo no merecido. Sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. O sea que esa salvación inicial, ese comienzo de nuestra relación con el Señor, no tiene nada que ver con nuestras obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que pasa es que después de ese comienzo, ese acercamiento inicial, entonces vienen las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que primero viene la salvación, que es, como dice aquí, por fe, por medio de la gracia, bueno, que es por la gracia, por medio de la fe, mejor dicho. Y después, cuando ya estamos conectados con Cristo, ya estamos haciendo las obras. Pero volvemos al punto que estamos estudiando aquí, y eso es muy importante. Y eso es que cuando estamos ministrando a alguien, está bien que uno ore por la persona y todo, pero si hay algo que la persona tiene que solucionar en su vida, eso se tiene que solucionar, ¿verdad? En el momento a veces va a ser perdonar, ¿verdad? Si la persona tiene rencor contra alguien, tienen que soltar eso. Y eso puede ser algo que pueden hacer en ese mismo momento. Pero también tiene que darle seguimiento de que, ok, ya tú perdonaste, ya tú renunciaste ese rencor contra esa persona, pero ok, Google, ¿puedes esperar un ratito? Ok. Um, pero de todas maneras, esa persona tiene que darle seguimiento a esa liberación del rencor y de la falta de perdón, um, en el sentido de que cuando vienen los pensamientos de nuevo, porque el diablo nos va a atacar de nuevo con esos pensamientos negativos en contra de la persona contra el cual teníamos rencor. Tenemos que luchar contra eso y decir, no,
en el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya, siento la presencia del Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido lo mejor posible para esa persona. Oh, Kashushishan Bahurana Manija Shonda, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia entre el perdón y la confianza. Uno, el perdón no se lo puede negar a nadie. En la confianza se tiene que ganar, pero el perdón no se le puede negar a nadie. Entonces, eso es muy importante. Estamos ministrando a la gente. Eso es muy importante de recordar que las metas tienen que ser definidas en nuestra administración. Deben de ser definidas y evaluables. Y entonces las metas se tienen que combinar con acciones. O sea, que la persona no puede nada más quedarse con los brazos cruzados y decir, ok, esta es la meta, pero yo no voy a hacer nada para alcanzar esa meta. Entonces, seguimos adelante. Entonces, fundamento bíblico, evaluar el progreso del discípulo. A veces eso es muy difícil porque son muchas cosas que estamos enfrentando. Hasta si son nuestros hijos en la casa, a veces nosotros nos ponemos tan ocupados con diferentes situaciones, pero es muy importante, por lo tanto, sacar un tiempo para orar con nuestros hijos, para hablarles a diario. Problemas, es bueno involucrar a las personas que tienen relación con el problema, ¿verdad? Si se puede, ¿verdad? Si se puede, si se puede, esto se hace, si se puede, sin romper la confidencialidad. Porque es muy importante, confidencialidad, muy importante que el discípulo tenga confianza con el mentor. Es muy importante. El discípulo debe de sentir que el mentor no va a compartir su información personal de manera innecesaria. O sea que eso no es para comentárselo con otras personas, a menos que no sea necesario. La única persona que debe de saber todo o casi todo lo que está pasando en la iglesia es el pastor principal. Porque al final del día yo soy el padre espiritual, yo soy el encargado de lo que pasa en la iglesia, pero el momento que ya yo no soy el pastor principal, entonces yo no necesito saber todo lo que está pasando en la iglesia, sería la persona quien le toca esa posición. Ahora, importante mencionar aquí la confidencialidad. Confidencialidad. Si se rompe, si el discípulo quiere hacerse daño, ¿verdad? Si la persona se quiere suicidar, por ejemplo, o si se está cortando a su cuerpo, una cosa así, claro, hay que romper la confidencialidad. Y eso es algo importante decir a la gente. Si ese tema sale, que, no, que yo te tengo un secreto, y uno puede decirle, bueno, yo lo mantengo en confidencialidad, a menos que no sea que tú te quieres hacer daño. Si el discípulo quiere hacer daño a otra persona, ¿verdad? Si está pensando en matar a su pareja, a su hijo,
una persona de quien tiene envidia, lo que sea, bueno, claro, en ese caso uno no puede quedarse callado. Am, a otra persona o ha hecho un daño am, severo a otra persona. Entonces, ¿qué clasifica un daño severo? Estamos hablando aquí, por ejemplo, violencia doméstica, am, abuso sexual, ¿verdad? Esas cosas nunca se pueden tapar, pero entonces hablamos de involucrar a otras personas. Entonces, si es un caso de que la persona está teniendo un gran problema y puede ayudar que otras personas que están involucradas en ese problema sepan del problema, podemos ver si podemos involucrar a esa gente en la solución del problema. Am, vamos a ver aquí. Próximo punto, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado de incluir al pastor principal, en al menos informarle. Si necesitamos buscar la ayuda de otros líderes también. Am, entonces, otro punto que es importante, y eso es como parte de la oración inicial. Esto es importante. A veces no, a veces vamos a encontrar sorpresas negativas. A veces van a haber luchas que la persona está pasando y vamos a decir, "Oh, ok, yo no esperaba esto". Puede ser que ni estamos preparados, no tenemos el tiempo porque no estábamos am, conscientes que iban a tener un problema tan grande. am, pero como parte de la oración inicial, muy importante siempre, siempre, si uno no se siente 100% am, preparado, recibiendo a alguien, ok. Si uno no siente 100% preparado para ministrar, comenzar su oración con arrepentimiento. ¿Y por qué arrepentimiento? Porque el arrepentimiento nos limpia y eso nos prepara para poder combatir al diablo. Ya cuando uno esté limpio delante del Señor, ya el diablo solamente te puede tocar en lo que el Señor quiere que te toque, quiere permitir que te toque para, para que tú crezcas espiritualmente. Pero cualquier ataque innecesario se canceló. Am, entonces aquí vemos Juan 1:8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y con esa limpieza, oh aleluya, ya le cerramos la puerta al enemigo y podemos ministrar eficazmente, ¿verdad? Cuando estamos en pecado, ahí hay una puerta abierta para el demonio. Entonces, siempre es bueno, sobre todo si estamos un poco desorientados, tal vez porque hemos estado ocupados en el día. Entonces, siempre es bueno empezar esa oración inicial con arrepentimiento. Oh, la otra cosa muy importante, si estamos enfrentando algo fuerte y si no lo hemos hecho en el día todavía, es incluir, pedirle al Padre
en el nombre de Jesucristo, que nos cubra a nosotros, nuestros seres queridos y todos nuestros descendientes, la sangre de Jesucristo. Y eso es muy importante. Así podemos ir a la guerra espiritual tejido. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Y nosotros, yo lo he dicho muchas veces, pero como líderes o líderes en entrenamiento, debemos de saber esto muy, muy claramente. Levítico 7, ¿verdad? Porque la vida de la sangre, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, la vida de Cristo está en su sangre. Muy, muy importante recordar. Levítico 17:11. Que la vida, la carne en la sangre está. Y os la he dado para hacer expiación, para que uno reciba perdón sobre el altar por vuestras almas. Y por la misma sangre hará expiación de la persona. Pero miren lo que dice Juan 1. Me dio esta revelación hace tiempo acerca de la sangre de Jesucristo. Entonces, la sangre de Jesucristo tiene su vida y entonces esto está en nuestros recursos de oración. Lo he mencionado mucho. Importante. Juan 1, 4, 5. En Él, en Cristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que esa vida que está en la sangre de Jesucristo, que está en la sangre de Jesucristo, es nuestra luz. La luz es la luz de Cristo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que todo lo malo, todas esas tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. Aleluya. Entonces nosotros vemos ahí que muy importante, si aparece un gran problema que tenemos que enfrentar, la persona que está pidiendo oración, por ejemplo, nos confiesa algo bien fuerte, entonces debemos de empezar esa oración con arrepentimiento y con cobertura con la sangre de Jesucristo. Siempre pidiendo al Padre en el nombre de Jesucristo, como es nuestro modelo basado en nuestro modelo más bíblico. Si uno va a Juan 16, 23, 24, hemos mencionado algunas de estas cosas, pero yo sé que mencionarlo una vez no es suficiente para que la gente lo aprenda y lo implemente. No, una vez mencionarlo no es suficiente. Entonces, ya. En aquel día no me preguntaréis nada. Eso dice el Señor Jesús. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. O sea que nosotros alabamos al Señor Jesús, alabamos al Espíritu Santo, aleluya, alabamos al Padre, pero pedir es pedir al Padre en el nombre de Jesucristo.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿y por qué nosotros pedimos la cobertura sobre nuestros seres queridos y sobre nuestros descendientes? Porque si el demonio sabe que la puerta está cerrada con nosotros, él va a atacar a nuestros seres queridos, va a atacar a las generaciones futuras, si nosotros no cerramos esa puerta también. Um, entonces, estoy mirando aquí porque um, habla de recomendaciones, pero en realidad um, hemos cubierto muchas de las cosas que se menciona porque yo había leído y preparado esta lección, entonces no estoy por repetir y la misma información en otra lista. Pero una parte de escuchar que ayuda con escuchar a una persona es que para que el discípulo se sienta escuchado, muchas veces ayuda que el mentor resuma con sus palabras, sus propias palabras. Que resuma nada más, que resuma um, lo que lo lo que ha entendido, lo que el discípulo dijo. A que para asegurar que y para evitar malos entendidos y asegurar que se haya procesado bien lo que el discípulo está pidiendo, está compartiendo, es muy importante. Eso es una táctica muy buena. Am, recuerda que la comunicación es tanto verbal, o sea, que con palabras, que no verbal, como no verbal. Por ejemplo, con gestos, miradas. Por ejemplo, es importante cuando estamos escuchando al discípulo que le estemos mirando, que no estemos mirando por los lados, am, que nuestros gestos demuestran que estamos interesados en lo que el discípulo tiene para decir y que no queremos como am, salir de esa situación rápidamente. Am, en realidad, si uno no tiene tiempo en ese momento para ministrar, entonces a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Mejor yo te llamo después o hacemos una cita para orar acerca de este asunto. Yo he tenido que hacer eso, sobre todo cuando estábamos con la oración por la mañana en grupo. Había un par de veces que la persona pedía oración y yo le decía, mira, yo te llamo de carro cuando yo en realidad puedo tener el tiempo para dedicar a esta intercesión. Am, y quiero mencionar, yo creo que quiero chequear porque hay un versículo aquí y quiero chequear, mencionar como dos o tres cosas más y ya. Sí, este punto es importante. Am, y esto es parte de escuchar a la persona. Trata
al discípulo con el mismo respeto que el mentor debe de tratar al discípulo con el mismo respeto que el mentor quiere. Aquí muy importante que por más tiempo que uno tenga en el evangelio, o qué posición, o qué título que tenga, ¿verdad? Recordar la actitud de humildad que tenía el apóstol Pablo en muchos sentidos, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que si no fuera por la gracia de Dios, nada somos. Entonces uno no es mejor que nadie, ¿verdad? También parte de este punto es, am, ¿qué pasó aquí? Otro documento. Es Mateo 7:12, que no puedo enfatizar lo suficiente. Tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Jesús mismo dijo que eso era la ley y los profetas. Am, entonces, sí, yo creo que este pasaje lo voy a subir y hablar un poco más acerca de hacer preguntas y ya. Am, cuando uno hace las preguntas al discípulo, ¿verdad? A veces el Señor te va a tener que dar una palabra de sabiduría o ciencia. A veces am, ministrar con mejor eficacia. Vas a necesitar un respaldo sobrenatural. Por ejemplo, la palabra de ciencia o de sabiduría. Nosotros ya estudiamos esos dones del Espíritu, palabra de ciencia, siendo que uno sabe lo que la persona está haciendo o que ha hecho en el pasado, palabra de sabiduría que uno le dice qué es lo que debe de hacer en el futuro. Entonces, un ejemplo muy patente de esto es la mujer samaritana, ¿verdad? Para el Señor alcanzarle a ella. Y nosotros hemos estudiado cómo el Señor le llevó por medio de una serie de preguntas am, a la salvación, pero dentro de esas preguntas, nosotros vemos que lo que le tocó y le hizo como pensar que él era como un hombre de Dios, era la manifestación de ese don sobrenatural. Entonces,
Él le crea ese deseo para el agua um, que entonces permite que uno no tenga más sed. Y entonces cuando él le crea esa hambre, ella quiere esa agua. Entonces él le da la palabra de ciencia y ahí dice um, que él es de Dios, ¿verdad? Entonces no voy a enfocarme en toda la historia en hoy día, sino en que cuando estamos ministrando, hay veces que lo que le toca a la persona es algo que le decimos que es sobrenatural, ¿verdad? O puede ser que conozcamos el caso de esa persona y el Señor nos muestra cuál es el punto más importante. O sea, que a veces el Espíritu Santo nos tiene que dar ojos de rayo láser para saber, ok, yo conozco la situación de fulano, pero ¿qué es lo más importante de esa situación? ¿Sabe? Puede ser que, no, la ropa que se está poniendo para ir a la iglesia, que, tú sabes, sería bueno que cambiara algunas cosas así superficiales, pero lo más importante es que deje la bebida. Por ejemplo, Juan 4, 14, 19 para que él pueda progresar, por ejemplo. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer samaritana, le dijo, dame esa agua. Ya él había creado un deseo espiritual en ella para la agua viva del Espíritu Santo. Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Aquí viene lo sobrenatural, aquí viene la palabra de ciencia. Aquí viene Jesús diciéndole lo que ella hizo en el pasado y lo que estaba haciendo en el presente. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí fue cuando ella se dio cuenta que no, este es un hombre que está operando en la esfera espiritual. Algo no es nada más en la carne, sino en el espíritu que está operando. Y yo um, siento terminar con a Nicodemo. Nicodemo, porque ahí viene el rayo láser, ¿verdad? El rayo láser que él estaba hablando una cosa y Jesús llegó al punto, ¿verdad? Al punto principal. Entonces, a veces, cuando estamos haciendo preguntas, puede ser que sepamos circunstancias del discípulo, pero cuando estamos ministrando, el Espíritu Santo nos muestra lo que es. Sí, mija. Casi termino, yo te lo traigo, ¿ok? El Espíritu Santo nos muestra lo que es um, lo más importante para esa persona en ese momento. Tenemos que recordar el proceso de uno acercarse a Cristo, el proceso espiritual, uno va de gloria en gloria, según 2 Corintios 3:18. O sea, que puede ser que hoy necesito enfrentar un problema y la próxima vez tal vez otro problema, ¿verdad? Tal vez hoy necesito perdonar a esta persona y el domingo que viene es otra persona, por ejemplo. Entonces, muy importante um, que nosotros andemos con ese láser, como yo diría, del Espíritu Santo. Si nosotros miramos a Nicodemo, por ejemplo, como Jesús lo, um, lo trató.
Entonces, yo no voy a hablar todo el pasaje es muy largo, pero sí les quiero mostrar cómo el Señor sabía, ok, el hombre está preguntando una cosa, el Señor le responde otra, porque él sabía que lo que en realidad le interesaba no era la pregunta inicial que estaba haciendo, sino otra cosa. ¿Ya? Y a veces nosotros, cuando hacemos las preguntas, tenemos que ir por otro lado, tal vez nos están hablando de una cosa, en realidad el Señor nos revela no. Y podemos combinar, ¿verdad? Lo que ellos dicen que no, esto es lo que quiero, con lo que el Señor nos revela de lo que ellos necesitan en ese momento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que vemos aquí, Nicodemo viene con un halago y Jesús le ignora ese halago y le dice exactamente, ¿verdad? Nicodemo quería saber cómo yo puedo estar bien con Dios y Jesús lo sabía, ¿verdad? Él sabía lo que estaba dentro de él. Entonces, a veces nosotros necesitamos esa visión espiritual y tenemos que ir más allá de lo que la persona está diciendo cuando le estamos haciendo las preguntas am, antes de ministrarles. Am, a veces el mentor tiene que necesitará el Espíritu Santo le dé visión espiritual especial para ver más allá de lo que el discípulo le comparte. En todo este proceso, yo quiero repasar esto. Entonces vamos a cerrar la grabación. Pero tenemos la primera. Yo había más, como más lista y cosas en esta lección, pero yo creo que reducirlo lo hace más fácil de analizar. Entonces tenemos primero, lo primero es comenzar con oración, ¿verdad? Como siempre comienza con oración. Escuchar, escuchar a la persona. Y eso tiene muchos puntos ahí que hablamos, pero hay que escuchar a la persona antes de entrar a la administración más fuerte, ¿verdad? Bueno, hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú quieres del Señor? Y entonces, ah, el 4, aquí, identificar metas evaluables y que se puedan combinar con acciones. Que la persona no solamente de orar, es para tener acciones con la ayuda del Espíritu Santo que la persona vaya a cambiar. A basarnos en la Biblia, evaluar el progreso de la persona y aquí involucrar a personas que tienen que ver con la situación si es algo serio. Ahora, importante darse cuenta, pasos 1 al 5 tienen que ver con la administración inmediata. ¿Ya? Am, pasos
6 y 7, estamos a evaluar el progreso y involucrar otras personas, tienen que ver con el seguimiento, la administración. Por ejemplo, después de la liberación, puede ser que la persona necesitaba perdonar a alguien. Puede ser que esa persona no le ha hablado a esa persona por largo tiempo y que después de la administración, después de la liberación, tiene que hablar con esa persona, ya darle una llamada por teléfono. Evaluar el progreso, eso es un proceso de que la persona puede ser que la otra semana estamos hablando con la persona, o sea que eso no es parte de la administración inmediata, no es parte de la liberación, sino viene después, ¿verdad? Entonces, habiendo ya resumido estos 7 pasos que nos ayuda a administrar a la gente, am, yo voy a terminar con la grabación y vamos a entrar en la segunda parte de la clase, que es donde ustedes pueden compartir sus preguntas, sus comentarios.